Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente pues, a nuestros encuentros. En este caso, el motivo de esta o el objetivo de esta reunión es poder eh, dar esa construcción a esas hipótesis de acuerdo a los hallazgos que ustedes obtuvieron en su investigación. Entonces, para ello, pues ya, como ya se les había solicitado previamente, a partir de sus conclusiones y la argumentación de esta, vamos a lograr esa construcción de esas hipótesis. Entonces, principalmente me gustaría pues recordarles cuál es el reto de este proyecto, y el paso a seguir es que cada uno de ustedes exponga de forma argumentativa cada uno de sus hallazgos. Entonces, para comenzar, tenemos que pues nuestro reto nuevamente es desarrollar esa línea de servicio o producto que aproveche la confluencia de la seguridad alimentaria y cambio climático. Entonces, me gustaría que Alexander nos contara cuáles son esas conclusiones que halló en su investigación respecto a ese macroentorno ambiental, y me digas cuáles son esos aspectos importantes a resaltar en cada una de estas conclusiones que hallaste. Bueno, muy buenas tardes. Sí, respecto al análisis macroeconómico, eh, pues después de realizar las investigaciones y las búsqueda de información, eh, encontré un artículo muy interesante de la Organización de las Naciones Unidas y la Agricultura y la Alimentación, donde nos habla de los episodios de cambios climáticos extremos, que cada vez son más frecuentes, o sea, que eso es una realidad ya, y pues eso genera un impacto negativo en la disponibilidad de los alimentos, en el acceso a los mismos y la estabilidad y su valor nutricional. Eh, También dice que cuando se presentan estos cambios climáticos, eh, pues estamos expuestos a nuevas plagas para los que no están preparados, tanto las plantas como los animales y nosotros mismos, y, y que produce cambios en la humedad, y eso genera nuevos riesgos no solo de salud, sino alimentarios, que es como a lo que estamos nosotros investigando. Un dato interesante es que la agricultura contribuye a este cambio climático, y es algo que me sorprendió, en un 30%. O sea, no es solo la contaminación de las máquinas, de los carros, sino en un 30% la agricultura contribuye a ese cambio climático, ¿sí? Donde de ese 30%, pues el 17 corresponde a la tala de árboles y las quemas, pero el otro 13%, que es aún como más alarmante, obedece como tal a la agricultura, y entre ello tenemos la ganadería, ¿sí? Los gases que produce el ganado, ¿sí? Eso también afecta muchísimo al cambio climático. Eh, por eso ahí tenemos una de las conclusiones. Digamos que dentro Espera del... un momento. Digamos, ya con esa conclusión, ¿cómo cuadraríamos aquí como un primer aspecto así muy general de lo que acaba de decir Alexander? Digamos, se me ocurre que lo que dijiste, lo del 30% de, de lo de la agricultura genera afecto de cambio climático, ¿fue lo que dijiste? Entonces, ese sería como me parece que es un aspecto importante a resaltar. No sé qué piensen ustedes, y digamos colocarlo acá como es esto de acá, ¿cierto? Eh, es esta de acá de lo que dijiste de cambio climático, ¿sí? Lo del 30%. Sí, así Entonces, es. de, de esto de lo que acabas de decir, me parece que esto es como una conclusión muy general para poder tener en cuenta, no sé qué pienses,
si crees que es, digamos, es algo a resaltar o algo importante para apoyar en nuestra solución. Así es, eso es Entonces lo voy a respetar. importante que debemos tener en cuenta. Ahora sí puede seguir. Bueno, y No te estoy John, te escuchando. perdimos. Creo que se cayó. Sí, como que se quedó congelado. aló, qué pena. Sí, les mencionaba que la FAO propone algunas actividades para que, con que se puede contribuir. Se te está entrecortando, Alexander. Entonces, básicamente dentro de esas actividades, pues las voy a mencionar de forma rápida, ¿sí? Que son el manejo de servicios de ecosistemas, por ejemplo, la polinización o hacer algo para mejorar o ampliar ese tipo de sinergias entre los ecosistemas, la disminución de los cambios del uso de tierras, el, el mejor control de los incendios, uso de variedades de cultivos más eficaces, la nutrición mejorada del ganado, ¿sí? Para Sí. que sea más eficiente el manejo de los desechos del ganado, el manejo de los suelos orgánicos, la agricultura de conservación de sistemas agroforestales y la reducción y los recursos, la implementación de recursos fitogenéticos. Todo eso, No se te escucha. perdón, adicionalmente como última conclusión, averiguando digamos, las normas existentes, pues está muy básico. Hasta ahora estamos empezando como país en la implementación de normas y de leyes en cuanto a este tema, ¿sí? Pero ya hay varias que son las que empezando con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y algunas que hasta ahora están en proceso de conformación, de generación, ¿sí? Y digamos que ahí hay otra puerta que hay que tocar y hay que trabajar para en cuanto a la normatividad. Eso sería en cuanto a los aspectos ambientales. Eh, digamos, en este caso, eh, para iniciar como esa creación de hipótesis frente a lo que acaba de decir Alexander, me gustaría, digamos, es que me disculpan un momento, es que tengo un problema aquí con el computador, entonces no logro entrar, pero voy a salirme un momento para poder entrar desde otro lado. Bueno, ya. Ok. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, te Listo. escuchamos. Entonces, bueno, por el momento no puedo prender la cámara porque tuve que salirme del portátil, pero me gustaría, digamos, aquí en el documento, no sé quién esté dentro del documento, si nos colabora bajando. Si ¿Quién es el que quieres, está ahí? espérame, comparto yo porque veo que tú, la que está compartiendo eres tú.
Entonces, Sí, por favor. yo puedo bajarlo, pero no baja tu pantalla. Entonces, dame un segundo, ya comparto. ¿Ya logran ver la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Entonces, ve al final. Aún no. Ya. Vean lo último, listo. Entonces ahí, digamos, con respecto al hallazgo ambiental, ¿cómo podríamos construir estas primeras hipótesis con respecto a las conclusiones que hizo Alexander? Entonces, a mí me pareció que lo primero que él dijo, lo del el 30%, si el 30% de las emisiones de lo que causa la agricultura afecta el cambio climático, creo que es lo que dice así. ¿Me confirmas, Alexander? Sí, así es. Y de ese 30%, el 17% es directamente con la producción agrícola. O sea, el otro es de la deforestación, que digamos que como proyecto, pues no tenemos incidencia directa en la deforestación. En cambio, Ok, en la producción agrícola sí, que sería ese exacto. 17, sí. Entonces, digamos ahí, Alejandro, podrías escribir sí, porque toca comenzar con ese sí, ¿sí? Ok. Sí, lo que dijimos, creo que está arriba escrito, si el 30% de, creo que arriba está bien escrito como, exacto. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los sectores. Así copiamos esa parte tal cual y le agregamos el sí al principio. Exacto, sí. Listo, ahorita la Ajá. cambiamos. Entonces, coma. Entonces, ¿qué? Ahí es donde, pues, deberíamos pensar una característica o algún tipo de funcionalidad o atributo que debe tener esa solución a la que queremos llegar para eso. Entonces, ¿qué opinan? Para mitigar eso, esa causa, ¿cuál sería el efecto? Pues no sé si de pronto, John, entre la investigación que hizo, hay como alguna información detallada de pronto de los planes que se vienen realizando para evitar pues ese 30%, o si no hay ninguna de las características y de pronto tengamos que innovar o proponer algún tema para tratar de mitigar o solucionar ese 30% que está afectando el tema de los sectores agrícolas y forestales. Esa es la idea, Bueno, digamos que sí. busquemos alguna solución así como innovadora o algo para mitigar eso. Pues No bueno, sé. digamos que dentro de de la investigación, pues hay algunos lineamientos, por ejemplo, que yo creo, a mi modo de ver, podríamos utilizar. Por ejemplo, usar variedad de cultivos más eficaces, ¿sí? Como entiendo que nuestra compañía pues distribuye semillas y todo eso, ahí tendríamos una línea que podríamos atacar. También podríamos, la nutrición mejorada del ganado, ¿sí? Pues es las emisiones de metano resultantes de la fermentación rumial del ganado, los gases que produce el ganado. Entonces lo que se hace es mejorarle la dieta para que se disminuya esto, ¿sí? Ahí Entonces, bueno, podrían, digamos ahí, entonces no, Alejandro, entonces la solución debería tener o debería considerar
tal cosa, ¿sí? La solución debería considerar mejorar la dieta del ganado, ¿dijiste? Así es, sí, señora. Para que se... John, Cultivos, una, señor, John, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho. Tengo una duda, Hola, John. señor, ¿Me escuchas? sí, te escucho. Ahí tú dices que de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, provenientes de los sectores agrícolas, ¿me escuchas? Sí, ¿Me puedes explicar un poco más sobre ese sector para ver si doy una opinión acerca de eso? Eh, no te entendí un sí, poquito sobre... Ajá. bueno, la contribución al cambio climático por parte de la agricultura y la parte forestal es el 30%, ¿sí? De ese 30%, el 17, creo que es, espérate, me devuelvo un poquito. El 17 corresponde a la degradación de los bosques, ¿sí? A la tala de árboles, a las quemas, ese es el 17%. Y el 13 el restante 13 punto algo corresponde allá a lo que tiene que ver con la agricultura y involucrando la ganadería. En la agricultura, pues porque incluso la ganadería, perdón, porque los gases que producen las vacas, por ejemplo, pues el ganado, es lo que genera, esos gases son, pues son nocivos, son el metano que se produce, ¿sí? Las emisiones de metano contribuyen a el cambio climático, ¿sí? Ese metano, pues, o sea, ahorita ha ido en aumento porque al haber más población, pues se genera la necesidad de tener más ganado. Y si el ganado no es de buena calidad, lo que produce, digamos, una vaca de raza fina, las mayorías de las fincas pues tienen es muchísimo ganado y todo flaco y no genera lo mismo que lo que generarían las ganado fino. Entonces, eso genera que se produzca mayor cantidad de gas y que se deforeste una mayor área, ¿sí? Entonces, una de las contribuciones de lo que estamos hablando es pues mejorar la eficiencia de ese ganado, darle una dieta para que el gas que producen pues se disminuya, ¿sí? Entre las soluciones que proponen. Y pues iba a llegar a las otras, porque hay varias soluciones propuestas que nos aplican para el sector al que estamos trabajando, pero no sé si aclaré la inquietud con eso. No, pero en el tema tú comentabas sobre la semilla. Ustedes distribuían semillas y eso, porque digamos que es el tema agrícola, ¿cierto? Ya tocamos el tema del ganado. Ah, ok. Agrocampo, pues va un poquito más en tema como de agricultura y esas cosas. El tema de la semilla, ¿cuál es la problemática de la semilla? Ah, ok. Con los cambios climáticos, la mayoría de las especies no soportan, primero, la temperatura, el cambio de temperatura. Y Ah, segundo, las nuevas enfermedades, las nuevas, digamos, bacterias, virus, las nuevas epidemias que se generan, las plantas y los animales no soportan eso. Si se activan con el cambio de temperatura, ciertas enfermedades, ciertos virus, ciertas bacterias, y lo que se propone es, pues primero, por ejemplo, utilizar una variedad diferente del mismo producto. Hablemos del café, que es lo que más se nombra. Entonces, una variedad de café que sea resistente, ¿sí? Es de ese tipo. Esa es una de las soluciones, o sea, implementar diferentes tipos de variedades. Bueno, mira, como la idea es, Hola. bueno, mira, como la idea es buscar una hipótesis, una solución, ¿cierto? Para esa problemática que está ahí. Creo que, bueno, ya tuviste una para el tema del ganado, me parece muy eficiente. Para el tema de la agricultura, el tema de las semillas, de los nuevos, sabes que ahora
ese tema de la agricultura, casi todo viene con semillas que vienen ya con genes, ya vienen semillas híbridas. O sea, el tema de la agricultura ahora se ha vuelto un poco como más el hombre está buscando más producción, más, o sea, más resultados rápidos y efectivos. Entonces, eso ha generado que todo cultivo, o sea, para que ustedes tengan un contexto, antes tú sembrabas un cultivo, digamos, de cacao, por ejemplo, así, el cacao genera un entorno, o sea, él genera un ecosistema propio, una humedad diferente. Resulta que en la tierra siempre hay unos nutrientes, también hay unos microorganismos que se encargan de mantener una cadena alimenticia. Esto pasa con todos los cultivos, estoy poniendo un ejemplo. Yo creo que una solución podría ser esta, o sea, como ya ahora todos esas semillas nuevas, por ejemplo el maíz, maíz que tú vas a averiguar, maíz híbrido, eso ya viene ya como te digo, viene como fabricado, o sea, viene de fábrica. Eso tienes para que te dé la producción, esos laboratorios te dicen que tienes que echarle un herbicida, un fungicida, tienes que echarle ciertos productos que lo que hacen es que cambian el ecosistema, o sea, matan los organismos que están, no, o sea, como te digo, una plaga que le llaman a eso es un organismo que no tiene quien lo devore, o sea, no tiene quien se coma ese bicho, por decirlo así, entonces él te reproduce muy rápido y se vuelve una plaga. Esa plaga genera enfermedades al cultivo y genera un ecosistema diferente, ¿sí me entiendes? Esto, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que nos están alterando el ecosistema que venía normalmente trabajando la tierra, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que, o sea, ahora mismo, de hecho, ahora mismo en Colombia y en muchas partes, el campesinado está sugiriendo o está pidiendo a los gobiernos de que este tipo de fábricas o de empresas que producen las semillas dejen de producirlas tan, ¿cómo le digo?, como tan adaptadas a los químicos, porque ¿qué pasa? Que a ti esa empresa te dice, no, esta semilla te produce tanto, pero con esta cantidad de herbicidas o fungicidas, o sea, te adapta un paquete que si tú lo utilizas, es que te garantiza la producción. Ahorita que ese paquete te está dañando el medio ambiente porque te está cambiando el ecosistema. Entonces yo propondría que una solución sería como volver a alternativas o utilizar alternativas de cultivo más tradicionales con menos químicos que alteren el ecosistema, porque al alterar el ecosistema, pues estamos como interrumpiendo ese ciclo que se venía produciendo anteriormente. ¿Sí me entienden? A lo que quiero llegar, que sería una hipótesis, una solución a esa problemática que está Sí, planteando Alexander. digamos, está perfecto lo que dices. Entonces, eso de lo que acabamos de, bueno, de que acaban aquí de hablar, me gustaría que lo llevaran ahí al documento como tal con la estructura que les estoy proponiendo. Entonces, sería como si, si las semillas, ¿cuál fue el hallazgo que hiciste, Alexander? Si las semillas, tú lo podrías escribir ahí, por favor, lo que dijiste de las semillas, y después colocar la solución que dice Luis, que ahí ya estaríamos completando Enfocándonos la, en tres, sí, en tres posibles soluciones. Él habló sobre la del ganado, mejorar la dieta alimenticia, ¿cierto? Utilizar una mejor raza de ganado. Eso nos ayudaría porque están aportando cierta cantidad, de bacterias, 17% de la emisión de gases. La otra parte del 17% sería mejorar los cultivos o el procedimiento o los químicos a utilizar en los cultivos. Y la otra sería, pues obviamente, reducir la tala de árboles, porque esta es la que, o por, digamos, proponer más restricciones de que por cada árbol talado, pues muchos más árboles se han sembrado para que estos capten esas emisiones de gases que se están produciendo. sí, exacto, exacto, todo lo que dices está correcto, pero entonces coloquémoslo en el documento, por favor. No sé si tengan a la mano ahí abierto el Ah, documento para ir pongamos escribiendo. así en orden. Dime. Que si quieres escribámosla así en orden como le estoy diciendo. O sea, primero coloquemos la de las restricciones para o sea, alguien que esté escribiendo, coloquemos, vamos a redactarlo así rapidito, restricciones o, no sé, Sí, es que yo limitaciones a la hora de... ahorita tengo un problema aquí con el portátil, entonces no logro ver muy bien porque se me puso todo negro, pero si alguien nos colabora, por favor. Vamos, aquí ya, la primera ya está, ¿sí?
creo que la primera nos falta agregarle pues de todo lo que comentaba pues Luis, pues de la parte de mejorar el ganado, que le entiendo perfectamente el punto y cómo se está expresando y a lo que se quiere llegar, pero a fin de que quede redactada la hipótesis. Entonces, después de esa parte, no sé si de pronto con lo que estabas diciendo Luis, el punto sería, la solución debería considerar mejorar la dieta del ganado para que se disminuya, no sé, como que de la parte que estás diciendo, cuál sería el contexto o la palabra exacta que deberíamos colocar ahí. La generación de metano y la eficiencia del ganado. Yo diría que colocáramos reducir la emisión de metano por medio de la, ¿cómo es que? Por medio de la reducción o propuestas de políticas que limiten o reduzcan la tala de árboles, sería una, coma. Además de Pero es que, la Pero utilización. espérate, digamos, Luis, suave porque, o sea, para, sí suena muy bien lo que dices, pero necesitamos, o sea, como el contexto exacto de lo que estás diciendo para escribirlo tal cual. es que, digamos, para cada causa hay solo un efecto, ¿sí? Entonces, sí, para la causa en este momento, de la primera hipótesis que estamos armando, es lo del 30% de las emisiones que causan, pues, eh, los sectores agrícolas. Entonces, ¿cuál sería un efecto o alguna característica que debería tener la solución para eso? Entonces, solo una, sí, solo una. En este caso sería mejorar la dieta del ganado y ya. Para armar otra, que es lo que Luis está haciendo, eh, sería, se puede utilizar la misma causa, que puede ser lo que está en amarillo, pero la solución o el efecto debe ser otro. Entonces, sí, sí, exactamente. La otra parte que era la de las semillas, ahí lo estoy pues como colocando tal cual lo que dices, Karen. Entonces, ahora sí, No, de la pero parte que está digamos diciendo que Luis, de las entonces las semillas, semillas, como no, yo había entendido que si las semillas están causando algo, no me acuerdo qué exactamente era lo que causaban, entonces tal cosa. Entonces la solución debería tener. Alexander, ¿tú tienes eso ahí a la mano? Digamos lo de las semillas, Sí, lo que dijiste. Pues sí, le podrías explicar a Alejandro si las semillas, eso. o sea, la idea es que los cultivos sean más resistentes, ¿sí? Pero lo que comentaba Luis es que además de eso, tienen que no requerir tantos fertilizantes, tantos químicos, ¿sí? Sino porque eso altera digamos que la sinergia del ecosistema. Temas. Es lo que se propone. Entonces, lo primero es que tienen que ser más resistentes para soportar los cambios climáticos, ¿sí? Pero podrías darnos primero la causa, o sea, digamos como La causa. lo que Sí. estamos planteando primero, digamos, antes de la solución, ¿qué es lo que estás planteando para decir eso? ¿Sí? Digamos como que, ¿cuál es el motivo para Eh, buscar que las semillas sean sí. menos? Bueno, digamos que sería Sí, el tal cosa. cambio climático genera nuevas plagas y enfermedades Ok, que afectan entonces, la producción ok. Unas plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola. agrícola. Entonces, la solución debería tener o considerar, bueno, eso no importa. una parte que me perdí, esta parte que estamos colocando del cambio climático, ¿tendría que ver también con las semillas? O sea, borramos el de arriba. Sí, el de Es, arriba
Bueno, es que falta colocar la que estaba diciendo Luis con respecto también a eso de los 30% de las emisiones agrícolas. Entonces, ahorita la completamos, pero completemos esta de las semillas. Entonces, la solución. Nos voy a colocar algo ahí como de lo que entendí, si quieren lo modificamos. Entonces, la solución. Climáticos, ¿qué fue lo que dijeron? No sé, algo así, si quieren, por favor, ayúdenme a corregir de acuerdo a lo que estaban diciendo, como para ir captando la idea. Pues hay que agregarle que las semillas deben venir pues ya con más resistentes a los cambios que se producirán y que no dependan de químicos. Ahí ya coloqué que no deben ser dependientes de químicos, pero entonces me dijiste que debo agregarle ¿qué más? Que sean más resistentes a los cambios o a las afectaciones del cambio climático. O sea, ahí hay pues varias soluciones a esa misma problemática. O sea, lo que está en amarillo es el problema, pero hay varias soluciones, ¿sí? Entonces, damos lo primero, la causa, se puede volver a copiar. Sí, Y el es otra vez efecto, copiar. cambiar. Perdón, de lo que estaba en amarillo dijimos. Sí, porque ese es No, el problema. no, Sí, ¿de cuál hablas tú? o sea, por ejemplo, otra solución, o sea, para ponernos en contexto, otra solución ¿Pero en cuál es causa? ¿O de qué? la emisión de los gases, porque en realidad Ok. vamos a atacar la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces sí debería ser la de amarillo. Sí, la de amarillo. Entonces, por ejemplo, el otro es la agricultura de conservación y sistemas agroforestales. ¿Qué quiere decir eso? Que los cultivos deben ir, o sea, no, cuando vayan a sembrar en los cultivos, se debe también incluir árboles, ¿sí? Que vayan como en medio de donde está la siembra, que no sea solo una pradera llena de un cultivo y sin un solo árbol, para que esto pues ayude a que los árboles pues capten los gases de efecto invernadero, el CO2, por ejemplo, y se disminuya la afectación. Entonces, por ejemplo, en agrocampo podía seleccionarse una especie que vaya acompañada a las semillas de los cultivos, que sea compatible, que no le haga daño cuando caen las hojas, que no sean tan ácidas para que dañe los cultivos con los que está acompañando. Ok. Ok, creo que fue claro, pero me perdí en el momento que pensé que me estabas dando como tal la solución y dijiste varias dentro de esas y no sé qué colocar. La solución. La solución es eso, sembrar árboles Para que se disminuya la la afectación de qué me estabas diciendo, afectación. ¿me puedes? O sea, la técnica se llama sistemas agroforestales. O sea, que además en los cultivos deben haber árboles. Entonces, la solución de tener ¿Implementar qué? sistemas agroforestales, ¿no? Sistemas. Sí, agroforestales. Y ya. No, digamos, no es porque no estamos dando como la solución como tal, sino es como una suposición. Entonces, la solución debería, sí, exactamente, debería implementar sistemas agroforestales. ¿Y ya o...? Sí, cierto. Sí, bueno.
digamos, no toca... Ahí. Y aquí falta, en la segunda falta colocar lo que dijo Luis. Esto, Luis, ahí quedó pendiente el tema del porcentaje de lo que nos estabas hablando, del 17%. No sé cuál sea la mejor forma de expresarlo según lo que nos estabas diciendo. Ah, de donde copiaron está la subdivisión, o sea, el 30 es agrícola y forestal. Arriba en las conclusiones está la y subdivisión del 13 y el 17. ok. Pero digamos aquí como tal en la causa vamos a colocar las dos, ¿sí? Que es- Exacto, sí. pero entonces Bueno, acá quisiera que otra vez Luis nos dijera cuál sería el efecto en este caso, como la solución que tú piensas o una característica que debería tener esa solución para lo de las emisiones que causa la agricultura. Que tú estabas diciendo algo. Luis, ¿nos escuchas? Luis. Dime, Bueno, ¿estás conmigo? sí. Dime. No, Luis, te estábamos pidiendo el favor de que si de lo que nos contaste ahorita nos puedes ayudar como tal con la definición, el tema que creo que era como el ejemplo del cacao y algo que estabas poniendo que pues está muy enfocado al tema que necesitamos, pero en tema de definir como tal cuál sería la hipótesis, cómo lo podríamos colocar según lo que nos estabas diciendo. O sea, lo que les trataba de decir, por ejemplo, con el tema del cacao, era por el tema de los fertilizantes y el tipo de cultivos que se están utilizando. No sé, como estamos hablando que el 30% que están ahí mencionando que esa es la causa, no sé, esa es la problemática. La causa que está pasando es que como están utilizando muchos insecticidas, herbicidas, o sea, digamos, químicos en los cultivos, esto genera una alteración del ecosistema propio, de los cultivos, ¿sí me entiendes? Lo cual contribuye a que los cultivos no absorban o, digamos, reciban la cantidad de emisiones emitidas, no sé, ¿cómo es que? De gas invernadero, ¿sí me entiendes? Así. Eso es como la causa y que está sucediendo. ¿Cuál es la solución? O sea, podríamos colocar como la causa. La causa, en resumida cuenta, es que dada la utilización de múltiples agroquímicos en los cultivos, no sé quién está tomando nota. Es que eso te iba a decir, Karen, te vi por ahí moviendo el Excel, ¿digitas tú? Sí, ya Okay. creo que podría desde ¿Alguien que acá. diga? Yo le... Entonces, dices como, sí que, O sea, dada la utilización, o sea, por causa de la utilización de múltiples, o sea, no sin la utilización, sino dada, o sea, por la es que, utilización, a causa de la Es que es el utilización. formato de la hipótesis que debemos utilizar. Tenemos que tener un sí, el hallazgo que sería, y como último entonces, brindar pues como el tema de la solución que nosotros planteamos. Entonces, a eso nos digamos, referimos, que nos ayudes con el contexto y de lo que tú conoces, investigaste, a tratar de tener como tal la definición de esto, utilizando ese formato. Ok, si la utilización de múltiples agroquímicos, de múltiples agroquímicos en los cultivos okay, genera una alteración del ecosistema propio de este, entonces, la cual afecta directamente a la absorción a la absorción de los gases invernaderos
sea, digamos, no a la absorción, a la reducción de gases invernaderos, directamente a la reducción de gases invernaderos emitidos. Ajá. Entonces la solución debería tener, Ahora viene la solución. Según la Organización Mundial, eso se llama la actividad, es el manejo de los servicios del ecosistema, que es Exactamente. disminuir el uso de insecticidas y todo eso y sustituirlo ya sea por animales de la zona o algunas plantas que puedan, por ejemplo, desplazar a los invasores, ese tipo de actividades. Entonces, se llama entonces, manejo de los servicios del ecosistema. Bueno, eso hace parte de la solución. Entonces, la solución es realizar un manejo de los servicios del ecosistema en los diferentes cultivos. Ahí está. debería considerar, ¿me puedes repetir? Considerar El que la manejo. utilización o el manejo, o sea, el manejo eso es lo que Servicios, dijo John ahí. manejo de los servicios del ecosistema. Manejo de los servicios del ecosistema. ¿Así está bien? Así está bien. Entonces, si quieres, colócale entre paréntesis, la cual se enfoca en la reducción de agroquímicos en los cultivos. Ya. Entonces leámosla otra vez a ver si está bien. Si la utilización de múltiples agroquímicos en los cultivos genera una alteración del ecosistema, espero que esto acá, sin esto, del ecosistema, es que no sé si, digamos, hacerlo tan así o así. Entonces la solución debería la solución debería considerar el manejo de los servicios del ecosistema, que sería la reducción de los agroquímicos. ¿Así les parece bien? Sí, está bien. De Sí. estas más efectos, ¿sí? De la que estoy seleccionando. Listo, yo digo que con eso ya estaría como el primero lo de John. Sería una hipótesis, ¿cierto? ¿Son cuántas hipótesis? Sí, eso te iba a preguntar, Karen, ¿cuántas hipótesis más o menos tenemos que sacar por cada una de las investigaciones? Cada una, ¿no? No, lo que vayamos hablando, lo que salga. Entonces yo creo que sí, ya con esto ya tenemos las de John. Bueno, hay otra, Pues, hay otra última que es como controversial, no sé si la tengamos en cuenta, y es los recursos fitogenéticos. ¿Qué es eso? La alteración genética de especies, si ya sea el ganado, las plantas. En las plantas, digamos que ya lo están haciendo, pero en el ganado todavía no se ha incursionado en eso. Eso pues trae otras consecuencias que no sé si tenerlas en cuenta. Y digamos, ¿cómo sería el planteamiento que piensas para esta hipótesis? Digamos, para plantearla como causa y efecto. Eh, pues tiene que ver con que mejorar la eficiencia. Si los cultivos y el ganado son ineficientes, esto pues contribuye al cambio climático, a la generación de gases de efecto invernadero. Si los cultivos y el Y el ganado son ganado son ineficientes. ineficientes, sí, en cuanto a su producción. Ok, entonces la solución. La solución es, pues, acudir a los recursos fitogenéticos. ¿Así? Sí, para mejorar los índices de producción. No, digamos, ahí ya no toca ¿A colocar ella? como el Listo. por qué, solo decir, esta característica debería tener la solución. Y O ya. sea, exagerando eso es
como lo que hacen con el pollo, que en poquito tiempo tienen levante de pollo en 20 días, creo que es que tienen pero eso ya trae unas consecuencias aplicándolo al ganado, a las plantas, muy diferentes Sí, que no sé claro. si estemos preparados. Ok, listo, me parece perfecto ya con estas. Entonces, gracias, Alexander. Continuemos con Boris, con tus conclusiones, por favor. Boris, ¿estás? Bueno, mientras se conecta Boris, sigamos con Alejandro, por favor. No se te escucha. Sí, ya, perdón. Bueno, entonces, según lo que nos mencionaste, entiendo que les voy a contar un poco de las conclusiones de lo que salió a nivel de mi investigación, pero según lo que nos dijiste, entonces, estas no deberían ir captadas como hipótesis en esto que estamos haciendo, ¿verdad? Exactamente, digamos, por lo que es un tema interno, entonces, pues es bueno que sepamos como cuáles son esos aspectos de operación de la empresa a tener en Bueno, cuenta, listo. pero Entonces, para esto no. ok, entonces una de las cosas que pues evidencié en la investigación que realicé, pues dado que en Agrocampo, en la página como tal, pues hay una información como tal nativa y de venta, pero hice investigaciones de acuerdo a documentales o de pronto entrevistas que se le hacen a todos los administrativos de Agrocampo. En este caso, cuando empezamos con la intención del proyecto y como la necesidad, una de ellas era de que ellos necesitan pues como tal los materiales y las cosas sostenibles o biodegradables. Entonces, actualmente ellos utilizan un sistema, primero que es una de las empresas que más ha generado como empleos en los últimos años y aún así son de las empresas que más ayudan a las personas del campo. Entre esas están generando temas de educación, creando escuelas y campañas de tecnología a adultos mayores y a niños. Entonces, primero, ¿de dónde ellos sacan estos recursos? Pues cuando ellos venden dentro de su organización los temas de los alimentos, para el ganado, para las mascotas domésticas, si han visto, son como en esos materiales como de lona. Entonces, ellos lo que hacen es tratar de incentivar a las personas que compran. No dicen el valor que les dan, pero en Agrocampo, dentro de las sedes que tienen, cualquier persona puede ir a llevar sus empaques de esas comidas. Y esas comidas, lo que hacen ellos es que se las llevan a personas, a mujeres del campo, y ellos generan como una reutilización con ese material y crean bolsos, billeteras, correas y pues algunas de las bolsas que utilizamos para ir a hacer mercado son dadas y con esos materiales. Entonces, esta es una de las primeras conclusiones que yo saqué, que realmente pues me parece súper llamativa, súper chévere y que no conocía, y que dado la necesidad de ellos de que quieren implementar algo más de ecosostenibilidad y biodegradable, creo que sería un reto interesante, dado que es algo que ellos, para ellos es algo que va dentro de su misión y que necesitan que siga generando ayudas a todo el tema de cambio climático y afectación con sus productos. Entonces, esa es una de las primeras sistemas que encontré. La otra conclusión enfocado pues al proyecto que tenemos que realizar, y una de las cosas que ellos dicen es que como conocemos su principal tema de ventas es a través de la página de internet y por aplicaciones, pero por más de que ellos tienen sistemas de seguridad implementados y de ciberseguridad, por decirlo así, son muy dados a tener pues delincuencia cibernética en la cual tratan de como clonarles la página, y pues han caído muchas personas en temas de estructuras que tratan de comprar o consignan o les generan algún tipo de interés
de cosas que no son netas de agrocampo. Entonces, dentro de su página, ellos tienen como los términos y las condiciones, las cosas del tema del certificado de las páginas de internet y cosas así, pero aún así es un tema que pues lo hemos visto en la actualidad por todos los temas de ciberseguridad con la mayoría de plataformas y de páginas que accedemos, pero una de las necesidades que ellos encuentran y una de las falencias es que son muy dados a que la gente los clone y falsifiquen sus páginas. Entonces, en enfoque a lo que tenemos con el proyecto, creo que también sería un muy buen punto de mirarlo, de mejorar la seguridad o de pronto una campaña a todos sus clientes o a todas las personas que consultan para que ellos aprendan a identificar cuáles son las páginas que realmente son las certificadas y las originales para esos temas. Y pues nada, como tercera parte, digamos que es una empresa que ha crecido mucho, en la cual ya tienen diferentes sedes en otros 3 países. Está Costa Rica, está Panamá y si no estoy mal es Perú, la verdad no recuerdo exactamente el otro tema, y pues Colombia. Entonces ellos quieren empezar a generar y a expandirse mucho más porque el tema de agrocampo se ha vuelto muy conocido a nivel mundial, porque pues en una de las potencias que, aparte de que ustedes se conecten o bueno, ingresen a la página y consigan un collar para su perro o para su gato, consiguen hasta el último medicamento necesario para una vaca, para cualquier tipo de ganadería. Entonces eso los hace que encuentren todo lo necesario y como la ayuda más, no sé cómo explicar, como para facilitar el día a día también de los humanos, no solo lo que tiene que ver con los animales, sino toda la maquinaria. Eso ha convertido que sea una de las empresas más reconocidas pues a nivel mundial y que últimamente pues está generando muy buenos resultados. Entonces, creo que el tema también de implementarlo en el proyecto sería como aprovechar el conocimiento, el empoderamiento que tienen actualmente en el mercado para poderlo replicar en diferentes países y que implementando nuevos sistemas y acogiéndose a la necesidad de cada país, pues se pueda interactuar con eso. Esas serían las 3 conclusiones más importantes a las que llegué con mi investigación. Listo, sí, muy interesante todo lo que investigaste. Digamos, es algo como que nos puede pues, motivar o dadas estas características que tiene esta empresa, pues para buscar esa solución que nos están proponiendo. No sé si Boris ya se encuentre disponible para presentar sus 3 o sus conclusiones que sacó de su investigación. ¿Sí nos escuchas, Boris? Bueno, entonces sigamos con Luis. Con respecto a lo que investigaste de la industria, pues, ¿cuáles fueron las conclusiones relevantes que obtuviste? Bueno, mire, entonces, con respecto a la investigación que hice sobre el análisis de la industria, bueno, yo me basé más que todo en el sistema de cómo ver la industria según Michel Porter. Entonces, él lo que nos dice es, bueno, ustedes van a ingresar a una industria, hay que mirar 5 factores. ¿Qué nos garantiza que hagamos el análisis de la industria? Esto nos garantiza de que la empresa o la compañía, pues, tiene o no tiene rentabilidad a largo plazo al mercado que se vaya a ingresar, ¿sí me entiende? O al segmento de algún mercado. Por otro lado, podemos ver de que se puede concluir de que el análisis de la industria es como un modelo estratégico para analizar el nivel de competencia de una empresa con respecto a las otras, o sea, las que ya existen en el mercado. Es como analizar y comprender varias características de la industria en la que se pretende ingresar, ¿sí me entiendes? O sea, ya Agrocampo está metida en una industria, ¿cierto? Es una industria donde hay varias empresas que se dedican, pues, a este mismo sector, pero tiene que tener en cuenta, o sea, según el análisis de la industria, lo que investigué, es como entender en cuenta 5 aspectos muy importantes, que según Porter son inicialmente como el ingreso de competidores potenciales, o sea, mirar si Agrocampo es un competidor potencial, porque Agrocampo quiere expandirse a nivel mundial, o sea, a nivel mundial hay más
empresas dedicadas a este sector. Entonces, como, bueno, yo soy un competidor potencial, o sea, me conozco, entonces voy a analizar si lo soy, si lo determino, hago un análisis interno y externo con respecto al entorno exterior y determino ese punto. Como segundo, el poder de negociación con los compradores, o sea, ¿cómo voy a llegar yo hacia los compradores, hacia las posibles los posibles clientes, si es un servicio, si es un producto? Entonces, ¿cómo analizar eso? ¿Cómo voy a llegar? Si por medio de un precio más económico, voy a competir con una calidad de productos, una calidad de servicio. Entonces, eso es como otro punto muy importante a analizar. Como tercero, se debe determinar ¿cómo es que la amenaza de productos sustitutos, o sea, productos o empresas sustitutas? ¿Qué quiere decir esto? O sea, como, bueno, vamos a analizar qué productos hay que mirar un riesgo de que otra empresa, otra entidad preste otro servicio que preste nuestras mismas características, las mismas cualidades, las mismas condiciones, pero con otro tipo de materiales, por decirlo así, o con otro sistema mucho más económico, una alternativa que más le llame la atención a los clientes, a los productores en este caso. ¿Sí me entiende? Cómo analizar ese punto también. Como cuarto está el tema de el poder de negociación con los proveedores. O sea, como hablamos hace rato, Agrocampo tiene muchos proveedores que son las materias primas, los insumos, la mano de obra, la herramienta, la maquinaria, todo ese tipo de cosas. Entonces, como analicémonos cómo estamos en ese sector, cómo estamos de fuertes para poder negociar con los proveedores. Y por último, No sé si está escuchando. Luis, dejamos de escucharte. ahora sí me escuchan. Ya, de nuevo. Pues sí, como último les venía diciendo que es la rivalidad entre los competidores actuales, o sea, cómo vamos a competir con los competidores que ya estamos. ¿Por qué hago este énfasis estos cinco aspectos de deporte para analizar la industria? Porque Agrocampo es una empresa que ya quiere irse a nivel internacional, quiere crecer mucho más, entonces tiene que evaluarse a sí misma, tanto internamente como externamente, con estos cinco aspectos, para ver cómo garantiza esa rentabilidad de poder expandirse, de si está utilizando un método adecuado o si debe de cambiarlo. Entonces, como conclusión, les doy como ese aspecto. Primero, 3 conclusiones, pues analizar interna y externamente la empresa, la organización. Segundo, analizar el entorno, ¿me escuchan? Sí, sino que te iba a decir que también es súper interesante lo que averiguaste, pero sí, esas son las tres. Déjame, les vamos escribiendo aquí como para ir organizando las ideas. Qué pena interrumpirte, si Pero quieres arrancar. yo quería decirte algo, Luis, y es que, digamos, la idea de la investigación era que dijeras como que cómo está, digamos, Agrocampo en esos aspectos, ¿sí? Digamos, en cuanto a su competencia, en cuanto a sus proveedores, a sus clientes. Entonces, Por eso ¿cómo? le digo, el análisis era de mirar estos 3 aspectos, ¿sí me entiendes? ¿Cómo está Agrocampo? Por eso te digo, la idea era el análisis, pero yo miré 5 aspectos, o sea, 5 fuerzas del deporte. Y por Como ahí, evaluar cómo Agrocampo en está, eso. Entonces, por ajá, eso te hago cómo está, referencia a que ¿lo evaluaste? sí, por eso te digo, la idea es que, como te digo, como Agrocampo está visionando en crecer, o sea, es una empresa que primero tiene que hacer una evaluación interna y externamente porque pues él brinda brinda unos servicios ahora mismo, ¿cierto? Pero de todas maneras, como se pretende expandirse, hay que evaluar internamente y externamente. ¿Sí me entiende? Entonces, como conclusión, es como que hacer una autoevaluación interna y una evaluación externa. Esto como lo hacemos las empresas a veces, con unas auditorías internas y externamente. O sea, porque Agrocampo ya es una compañía que ya es grande, ¿sí me entiendes? Pero a nivel nacional, la idea es que si Agrocampo tiene la intención de crecer, como diciendo, ya tiene la intención de crecer a nivel internacional, hay que hacer esa evaluación como tal. O sea, es una evaluación que hay que hacer. Ella está bien Pero a nivel entonces, nacional. digamos, la conclusión sería, o sea, si Agrocampo, digamos, la conclusión sería como que Agrocampo quiere expandirse en el mercado, pero Exactamente. digamos,
Listo. Entonces, la solución que debería tener, digamos como tal, es que, digamos, bueno, sí, lo que dices es cierto, pero digamos cómo se ve con nuestro proyecto, eso que dices, ¿sí? Digamos cómo se ve aplicado con nuestro reto como tal del cambio climático y la alimentación y la salud alimentaria. Por eso es lo que te digo, o sea, tenemos que realizarnos la evaluación como tal, o sea, cómo estamos, porque nosotros estamos buscando un prototipo, ¿cierto? Esa es la idea, de cómo, Ok, ¿cómo? entonces planteemos la conclusión y creo que Alexander tiene la mano levantada. Así es, así es. Digamos que Luis mencionó algo importante y es uno de los puntos que mencionó es, digamos que el análisis de los clientes y el entorno, ¿sí? Entonces, en cuanto a los clientes, si vamos a implementar alguna de estas actividades, pues hay que hacerle una capacitación, un seguimiento ya como empresa, ¿sí? Porque para que tenga eficacia. Entonces yo diría que una de las problemáticas que es que puede ser es que lo que implementemos no funcione y por falta de seguimiento, de control, de capacitación, ¿sí? Y la solución es pues realizar esas capacitaciones. No sé, es que no sé, no estoy viendo como en cuanto a algún tipo de hallazgo que hayan encontrado, bueno, que sí que hayas encontrado en este aspecto, digamos como algo como que si Agrocampo está, digamos lo que dice es de expandirse, si Agrocampo se encuentra en busca de expandirse en el mercado, entonces eh, la solución debería tener análisis de la industria, entonces no sé cómo se ve con nuestros retos, ¿sí? ¿Cómo se ve relacionado eso? Y pues yo diría que lo podríamos como acomodar exacto. Si de pronto Agrocompo quiere expandirse y darse a conocer en otros países, entonces deberíamos hacer un estudio de necesidades en otros países a las cuales podamos aplicar y brindar servicios, algo así. Pues digamos, entiendo el punto de Karen que se sale un tris de pronto del contexto de lo que necesitamos en nuestra implementación, porque digamos que cuando vimos la primera clase iba enfocado, eran más en los puntos de que ellos tenían una necesidad como el ejemplo que di ahorita de pronto de tener cosas sostenibles y biodegradables y cosas así, también implementaban cosas de que querían mejorar varios aspectos, pero entre ellos pues colocaron el tema de la tecnología. Entonces, según lo que dice Luis, creo que nos podemos pegar sobre el lado de la tecnología aplicándolo para ese servicio y más o menos colocarlo así, porque considero que es importante, pero sí creo que de pronto no sabemos cómo expresarlo más bien. Ok, sí creería también. O sea, Entonces, mira, entonces lo colocamos acá, en este caso, eh, Agrocampo busca expandirse en el mercado. Y ¿Sí? tener Digamos como, reconocimiento en otros países de pronto. dime. Si Agrocampo busca expandirse y tener reconocimiento en otros países, entonces Espérate ya, si Agrocampo. Ay. Si Agrocampo busca expandirse en el mercado, ¿y qué? y tener reconocimiento en otros países, Ajá. entonces deberíamos apoyarnos de la tecnología. Entonces debería como apoyarse, bueno, sí, considero. Sí. No sé qué colocar, apoyarse en la tecnología. La por eso, solución. si la idea de Agrocampo es expandirse, lo que debería hacer, como les dije,
es a realizar un análisis del entorno, un análisis de competidores, un análisis interno. Eso es lo que debería hacer, ¿sí? Porque Pero es que pero como tal eso no, O sea, Luis, yo te no es entiendo el punto porque sí es una necesidad, pero necesidad. no una necesidad que nos están pidiendo. O sea, tenemos que basarnos es en el proyecto que ellos nos estaban solicitando y las necesidades que tenían. Entonces, por eso te digo, o sea, el punto es importante, pero dado que una de las necesidades era como reforzar o apoyarnos en tema de tecnología, por eso mi Por idea de tratar de ejemplo, transformar ese punto con metiéndole algo de tecnología, pero entiendo tu punto igualmente. bueno, Digamos, mira, sí, entonces, siendo así, va bien la cosa. Entonces, coloque apoyarse en tecnología y en productos o servicios sustitutos. Eso lo pueden colocar. ¿Por qué? Porque un producto o servicio sustituto es algo que ofrece, que ya está ofreciendo, pero está ofreciendo otra alternativa mucho mejor que esa. Y que te ofrece lo mismo. Eso también hace parte del análisis de la industria. ¿Listo? Sí, está bien. listo, entonces ya quedaría Listo. así. ¿Tienes alguna otra? ¿Alguna otra conclusión de las más importantes que podamos enfocar en la necesidad de ellos? Bueno, otra siendo así, pues la necesidad con respecto a la necesidad de ellos, pues sería esa la más importante. Así, o sea, enfocándose a eso, porque pues el análisis de la industria es lo que les comentaba, así como un análisis. Entonces, en base a la necesidad sería como eso. Listo, entonces ya quedaría esa entonces. Bueno, Y y ya creo que simplemente esperar. Boris, no sé, de pronto tuvo un problema técnico o algo, pero no está en la reunión, pero él dentro del grupo que tenemos adjuntó 3 conclusiones, no sé si tuvieron la oportunidad de verlas, aquí se las estoy compartiendo, de Yo estoy acuerdo a acá, lo que él investigó. estoy aquí, ¿Perdón? yo estoy Ah, acá. ok. Ah, perdón, Boris, Me van a sacar no te ya. vi en la reunión, qué pena. Ya ni Es que quieren, ya te llamé 2 veces para explicarlas, pero no contestabas. Qué pena, Boris, no, bien puedas. ya no quieren contar conmigo ya. No, No. discúlpame, fue que te hablamos hace unos minutos y no nos respondiste, entonces qué pena, pero dale. Mm, Entonces, la idea es que nos expliques como tus conclusiones y ya a partir de esas hacer las hipótesis que creamos convenientes. Entonces, dale. Pero inicio entonces mis conclusiones. Ya las subí ahí. ¿Ya las vieron? Sí, ya están acá en el documento. Bueno, mira, ve, básicamente las conclusiones mías parten también de lo que dijo John Alexander y para sintetizar es como Tecnocampo como empresa y en el proyecto para disminuir la emisión de gases por agricultura y ganadería, nos vamos a basar en 3 cositas. La primera es la aplicación de investigación tecnológica focalizada en la genética para el mejoramiento de plantas como para animales, contribuyendo esto a la disminución de los gases. Segundo, vamos a utilizar energía solar para la iluminación en las plantas de proceso y también en las granjas, no solamente para vehículos y maquinaria, maquinaria grande, sino para maquinaria de procesamiento. Y, y por último, estamos, y miro aquí que ya yo lo seguí acá. Ok, pero digamos, tú ahí nos estás dando es como alguna característica que debería tener una solución. Correcto. No, Creo que la solución, lo que estoy diciendo yo, lo que creo yo es la solución. Estoy dando la solución. no, pero esa no es como tal la idea de lo que estamos planteando. Digamos, esa sería como ciertas características que debería tener la solución que tú piensas
que deberíamos implementar para el reto, pero como tal, algo que esté utilizando Agrocampo en cuanto a lo tecnológico o sí, como en ese aspecto, qué maquinarias usan o qué influencia tiene esa tecnología que ellos están usando actualmente. Si me hago entender, digamos lo que dices que la tecnología, o bueno, como se está manejando ahorita en ese momento, ese aspecto tecnológico está causando muchos gases de efecto invernadero, ¿sí? Creo que fue lo Es que correcto. entendí. Exacto. Entonces, esa sería como tal una conclusión. De acuerdo, Ok. sí, yo ahí apoyo un poco que, de acuerdo a lo que nos compartió Boris en el documento, la tercera conclusión me parece relevante, de que dice que Agrocampo en el momento utiliza máquinas que pues, afectan el sistema de CO2, perdón, y afectación de pronto, y contribuye a la afectación de los temas agrícolas y de los animales. Entonces, creo que esa sería la más importante para basarnos, no sé, como si Agrocampo busca, si Agrocampo tiene maquinarias que afecten servicios de CO2, Es correcto. entonces, ¿Qué? Si tiene maquinaria. si tiene o utiliza, bueno, maquinaria que afectan, Espérate. Tiene, sí, esa maquinaria que afecta. O que si emite. Agrocampo, sí, exacto, me gusta más, si Agrocampo utiliza maquinaria que emite en exceso CO2, entonces la solución debería implementar maquinaria y tecnología que reemplace, Realmente, no sé, a los campos, exactamente, que toca cambiar equipos. Los equipos ya vienen vienen de una manera hasta híbrida, y los equipos pesados vienen con combustibles producidos no solamente de energías no renovables, sino de cultivos como yuca, y se crea lo que se llama el biodiesel, que reduce un poco la emisión de gas carbónico. Coger y reemplazar esos equipos de agrocampo por equipos modernos. Ok. Entonces, digamos, la solución sería reemplazar esa maquinaria por equipos modernos. Correcto. Por la baja emisión no solamente por la baja emisión de CO2, sino por el rendimiento y productividad. yo en lo que, no sé si de pronto podríamos pegarnos de ahí en la parte de lo que yo investigué, que actualmente utilizan también es que dentro de sus bodegas y fábricas gigantes quieren hacer implementación, porque eso no lo tienen en este momento, sino es uno de los temas que quieren para futuro, es el tema de robotizar y poner como maquinaria, valga la redundancia, como con robots que generen ese tipo de movimientos de cargas o algo así. Entonces podríamos también colocarlo como una nueva o de pronto ayudar, no sé, como decir que maquinaria y tecnología que reemplace o bueno, que reemplace o automatice los procesos actuales. Es correcto, porque Bueno, no son incluso procesos, ¿cómo lo colocamos? O manejen los procesos agricultor, de transformación de materia. De transformación de materia. Sí, claro, porque ellos toman cogen la materia prima del campo y las transforman, ya sean en pulpa, ya sean para generar otro tipo de alimento. Okay. Y obviamente, como dijeron ahora, la parte de robótica, la parte de maquinarias nuevas dentro de las instalaciones, van a utilizar una energía más limpia, que es la energía eléctrica. En algunas partes, en algunas granjas, se utiliza la energía diésel para producir energía para el procesamiento, pero con una energía eléctrica, sea a base solar o sea a base eólica, pues es una contribución grande.
digamos, ahí sería como, digamos, en este momento actual están utilizando energía eléctrica, ¿sí? Entonces la solución debería ser utilizar energía solar, ¿es lo que entiendo? Sí, entonces la Correcto. solución sería implementar paneles solares que ayuden a la, ¿cómo colocarlo? Paneles solares para la generación de energía y reemplazar Sí, está perfecto. maquinaria La solución contaminante. debería tener paneles solares que ayuden. A la producción de energía sana y reemplazar las energías contaminantes. Entonces, si Agrocampo hace uso de energía eléctrica en Correcto. sus, ¿qué? Aquí dices en sus, Procesos productivos. sí, en sus procesos productivos. La solución debería tener paneles solares que ayuden a la producción de energía sana. Sí. Correcto. Entonces, creería que con eso ya consideramos todo, ¿cierto? De acuerdo, sí, ya tenemos todos los puntos de la investigación. Listo. Entonces, el paso a seguir es evaluar esas hipótesis, digamos, todo lo que digamos, planteamos acá. Entonces, acá voy a copiar esta. No, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, si No quieres sé, proyecta y yo quito la presentación. es que creo que es el presentar, que si yo comparto se me que Bueno, ¿qué necesitas si yo comparto? el otro archivo. ¿Te acuerdas que ayer subí el archivo de Excel? Un Sí archivo lo vi, que pero un segundo. Lo subiste al Trello, ¿sí? no, lo subí aquí en Teams. Ah, ok, dame un segundo. Ay, Dios mío. Ya lo tengo acá. ¿Lo puedes compartir? Por supuesto. El Excel, ¿cierto? Que dice evaluación de hipótesis. Es correcto. Entonces, toca con cada una de esas hipótesis que planteamos, evaluarla con estos criterios. Entonces, la primera dice, si las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los sectores agrícola y forestal representan actualmente más del 30% de las emisiones anuales, entonces la solución debería considerar la mejor dieta del ganado para que se disminuya la generación del metano y la deficiencia del ganado. Entonces, ¿ustedes cuánto le darían a esa hipótesis, teniendo en cuenta de que 1 es que no cumple, 0 es que no cumple, 1 es que medianamente cumple y 2 es que sí cumple, ¿sí? Entonces, la hipótesis resuelve efectivamente la necesidad del cliente. Del cliente es Agrocampo, que pues nos está pidiendo que solucionemos, que veamos una solución que tenga la confluencia entre la seguridad alimentaria y el cambio climático. Entonces, ¿ustedes qué opinan con respecto a esta primera hipótesis? Pues yo considero que sí, Karen, y de pronto, no sé si de pronto entre los otros aspectos lo mencionas, del cambio climático, de pronto no nos orientamos mucho a esa solución, pero al tema de gases de efecto invernadero y de eso, me parece que sí, entonces yo le pondría un 2, dices que sí cumplimos con toda la necesidad, ¿verdad? Sí, ya, yo diría que con eso pues estamos pues afectando pues, o bueno, influyendo en ese cambio climático, ya que pues nos están disminuyendo
estos efectos de gas de invernadero. Entonces, creerían que sí cumple, ¿cierto? De acuerdo, sí, para mí sí. Esto cumple. Y para los demás. Claro, porque si tú puedes tener en cuenta, y le voy a poner un ejemplo básico de lo que está haciendo y está fomentando Fedegan. Si tú tienes 100 animales en una granja, comiendo, defecando y, y necesitan más alimento, tú puedes reemplazar esas 100 animales por 30 de un mejoramiento genético que te va a producir la misma cantidad de leche, la misma cantidad de carne. Te va a disminuir la producción de animales, pero el costo-beneficio es mejor. Vas a tener menos animales comiendo, menos animales contaminando y tu granja va a ser más efectiva. Exactamente. Entonces, sí La cumple. solución es esa. Por decirte, aquí en la costa Entonces, el ganado Brahma da un promedio de 4 litros, pero lo utiliza mucho para doble propósito. Pero hay un ganado girolando, hay un ganado F1, hay un ganado brasilero que están trayendo un mejoramiento de leche que producen de 10 a 14 litros. Para que una vaca te reemplaza casi 4 de las anteriores. sí, exactamente. Entonces, ahí ya colocamos que sí cumplía con eso. Ahora, la hipótesis, digamos, esta hipótesis es realizable y ejecutable, es decir, que pues contamos con la tecnología, contamos con los recursos necesarios para llevarla a cabo. Yo le pondría ¿Qué 1, opinan? ¿Uno? porque es muy costoso. Y los No es que demás. Sí, de acuerdo. Dado que la iniciativa decían que no supere 300 millones de pesos, si no estoy mal que es, digamos, sí, esas implementaciones sí son súper costosas, nomás el tema de paneles solares, eso es demasiado costoso, entonces yo le pondría un 1 también. Listo. Yo creo que también le colocaría un... El desarrollo de la hipótesis se encuentra en el rango del tiempo establecido, digamos que nos piden 6 meses para, 6 meses para llevar a cabo esto. ese sí no lo podemos cumplir en 6 meses. A menos que tuviéramos todos los recursos, vender y conseguir los animales. Para trabajar este punto es muy difícil. Entonces le pongo 1 o 2. Yo opino que sería 1. 1. Okay. ¿Los demás también? Yo tengo una inquietud. Estamos analizando la primera de las Hipótesis, sí. La primera. CITES o todas en conjunto. No, La solo primera, la ¿sí? primera. Porque Sí. sí, porque lo que planteamos era mejorar la dieta de los animales, ¿sí? No tanto la compra de ganado de mejor calidad, sino la dieta de los animales, Sí, ¿sí? mejorar esa Entonces, dieta. Ok, bueno, sí, bueno, sí, tienen toda la razón. Gracias por corregirnos. Bueno, mi opinión es que todavía menos factible, porque nos tocaría a uno reemplazar las pasturas o suprimir el alimento natural por un alimento concentrado, que es más costoso y no es recomendable hacerlo una vez por el cambio en el metabolismo del animal. Entonces, si queremos mejorar la ujú. alimentación, cambiemos por pastos que sean más nutritivos, más resistentes a las plagas y al clima. Pero ya para eso necesitaríamos preparar tierra, hablando en un plazo de 6 meses. Y más que todo, Entonces, ese pasto se está desarrollando aproximadamente en ese tiempo, de 5 a 6 meses, pero antes toca el tema de la consecución, preparar la tierra, la semilla. entonces le pongo 0, que no cumple, ¿sí? Sí, es que también es el mejorar la dieta tiene que ver también con darle al animal legumbres o otro tipo Exactamente, de leguminosas. alimentos. Exacto, sí, señor. No solo cambiar el pasto, sino también incluir, por ejemplo, el vender las semillas para comprar, Ok. por ejemplo. Pero entonces, no sé.
Entonces le pongo que no está en el tiempo para desarrollarlo, ¿sí? Pues en el tiempo que nos están exigiendo como tal. Y si le ponemos un 1, no llegaríamos hasta la mitad, ¿no? Yo también diría que le pusiéramos un 1, sí, que no todas las Sí, opciones porque pues, serían. Bueno, listo. Entonces, la hipótesis es congruente con los objetivos y el alcance del proyecto. Es decir, digamos, si estamos cumpliendo con ese alcance que nos están pidiendo, que tenga que ver yo con diría esa que sí. confluencia. Sí. 2 se le ¿Sí? pondría. Y por último, la hipótesis es clara, precisa y sencilla. Creería que sí también. 2. Listo. Ahora veamos la segunda hipótesis, que dice, si el cambio climático genera, no, me confundí. Si el cambio climático genera nuevas plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola, entonces la solución debería ser que las semillas deben ser más resistentes a las afectaciones del cambio climático y no deben ser dependientes de químicos para que no se vean afectadas. Entonces, estamos hablando de semillas que no sean dependientes de químicos y que tampoco, y que sean más resistentes, ¿sí? Como tal eso. Entonces, dice, la hipótesis resuelve efectivamente la necesidad del cliente. Sí. Sí. Ujú. Qué pena, Boris es el que está proyectando, que dejé ver un segundito la lección que estábamos revisando. Ah, perdón. Puse ahí ya. Sorry. Ya busco acá. ¿Dónde era que Pero bueno, estábamos? ya yo lo abrí aquí por mi lado, si quieres estar La no sé, hipótesis, bueno, dime. para mí sería un 2. No sé si están de acuerdo Ok. los demás. Sí, porque creería que estamos resolviendo esa confluencia entre lo climático y Así es. la seguridad alimentaria. ¿Es realizable y ejecutable? Contamos con esos recursos para hacerlo, con la tecnología necesaria y eso. También sí, un 2. Por Realizable y favor, todos ejecutable. escriban. Sí. Perfectamente. Bueno, si alguno no está de acuerdo, pues podría decirlo. El desarrollo de la hipótesis se encuentra en el rango de tiempo establecido. Sí, también. Sí, porque la semilla se compra y no tiene ningún problema. Okay. La hipótesis es congruente con el alcance del proyecto. Sí. Para mí sí, un 2. La hipótesis es clara, precisa y sencilla. Sí. Sí, para mí sí, no sé qué opinan los demás. A mí también. Listo, entonces vamos con la tercera, que dice, si las emisiones de gas de efecto invernadero provenientes de los sectores agrícola y forestal representan actualmente más del 30% de las emisiones anuales, entonces la solución debería implementar sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales, ¿qué era lo que eran? Sembrar No, árboles. Ok, sí, se llama acordé. uno Entonces, esa hipótesis de implementar sistemas agroforestales resuelve efectivamente la necesidad del cliente. No sé qué Para mí tanto sí. con la seguridad alimentaria. Digamos, si sembrar árboles afectan los cultivos y eso, como en el la Diría que la más calidad. bien la no siembra de aporta. árboles, Sí, perdón, Boris. no, que la siembra de árboles aporta por dos razones. Eso se llama silvopastoreo, que sirve también para la alimentación de los animales, y dos, para la contención del CO2 en las hojas de los árboles. Y luego eso se utiliza como biomasa para producción de energía.
Ok, entonces estaríamos solucionando resolviendo efectivamente esa necesidad del cliente, ¿sí? Correcto. Sí, total, para mí sí. Es realizable y ejecutable, contamos con esos recursos para hacerlo. Pues ahí de pronto no sé si, pero no creo, desconozco un poco el tema de cuánto puede valer el tema de semillas de árboles y mantenimiento que se le realicen o el tema para que Correcto. funcione, pero yo creería que sí también. No, también eso se hace en inventario de los árboles que están en el predio, en las instalaciones, y se seleccionan los mejores y el área donde se va a resembrar. Ok. Entonces le pongo 2, ¿sí? Que sí cumple. Correcto, sí, porque también dependemos de un tiempo. El desarrollo de la hipótesis se encuentra en el rango de tiempo establecido. Digamos, para hacer esto y la siembra nos podemos durar menos de 6 meses, No, Yo le pondría un 1, ¿no? ¿no? Porque entiendo que se puede demorar muchísimo también en que una vez que crezca un árbol. En Entonces yo le hacer, pondría un 1. sí, Sí, un 1. entonces, listo. Eh, ¿Es congruente con el alcance del proyecto? sí, Sí, creería. Sí, total. Y es sencilla, clara y precisa. totalmente. Sí, Sí. Listo. Entonces vamos con la siguiente, que es: el cambio climático genera nuevas plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola. Si la utilización de múltiples agroquímicos en los cultivos genera una alteración del ecosistema, entonces la solución debería considerar el manejo de los servicios del ecosistema, es decir, una reducción de agroquímicos en los cultivos. Entonces, implementar como un sistema donde no se utilicen agroquímicos en los cultivos. Estamos haciendo que... ¿Que resuelva la necesidad del cliente? Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí, ¿Los demás también? sí, para mí también. sí. También es realizable y ejecutable. Contamos con la maquinaria, tecnología para hacerlo. Sí. Los recursos. ¿Le Sí, colocó 2? pero yo le diría que un 1. La verdad no sé exactamente qué tan costoso salga esa implementación. No sé de pronto los demás que investigaron sobre esa parte que puedan aportarnos. Bueno, ahí No, es un tema más de investigación, sí, de que entonces diría que esa investigación es un poco pues demorada y costosa, porque la implementación Ok. pues es utilizar el mismo ecosistema. Sí, entonces Entonces un le 1. colocaría un 1 o un 0. yo le pondría un 1. Sí, un 1. Está bien, sí. Listo. Estamos en el tiempo para hacerlo. No, diría que no, esos estudios requieren mucho tiempo y seguimiento. De acuerdo. Entonces también un 1 Sí, o un 0. un 0 yo diría. Un 0, sí, realmente un 0. Lo alcanzamos en 6 meses. No se alcanzan 6 meses. La hipótesis es congruente con el alcance del proyecto. Sí, para mí Sí, sí. sí, Sí va. sí es congruente. 2. Y es clara, precisa y sencilla. Sí, también. Sí. Ok, listo. Ahora vamos con... si los cultivos del ganado son ineficientes en cuanto a su producción, entonces la solución debería considerar acudir a los recursos fitogenéticos. Entonces, acudir a esos recursos fitogenéticos, vamos a solucionar la necesidad del cliente. Sí,
Ok. Vamos a poder realizarlo y ejecutarlo con nuestros recursos, tecnología y... Bueno, sí, con eso, No, con los recursos. eso ya es alteración genética y no creo que estemos con la tecnología para hacerlo. O sea, hay que acudir De acuerdo, a ahí sería otros un 0, yo niveles. creo. Sí, un 0. ¿Un 0? Sí, Ok. La hipótesis se encuentra como en el rango de tiempo establecido. yo creo 6 que no. meses. No alcanzamos. No, en 6 meses no, eso no. Por ahí un 1. Entonces es medianamente un 0. Yo creo que un 0. Pura genética. Mm, ¿Es congruente con el alcance del proyecto? Sí, sí. Sí, ¿Y es precisa, clara y sencilla? Sí, también. La que sigue es, si Agrocampo busca expandirse en el mercado y tener reconocimiento en otros países, entonces la solución debería considerar apoyarse en la tecnología y en los productos o servicios sustitutos. Con eso estamos resolviendo la necesidad del cliente. Con expandirnos a otros países, creería. ¿Qué piensan? Pues yo le pondría un 1, porque digamos es una de las necesidades que tienen, pero creo que hay otras primordiales. Entonces, yo le pondría un 1. ¿Es y sí. ejecutable y realizable? Dime. No, o sea, volviendo al tema de la problemática planteada que es el, la seguridad alimentaria y climática, pues digamos que la expansión no sé hasta qué punto Exacto, es sí, era la, lo que sí es la decíamos necesidad del que... cliente, pero no. Exacto, yo estoy de acuerdo. Si Agrocampo desea expandirse. Yo creo que ese punto como tal, la mayoría deberían ser en 1, porque sea así, es una necesidad que ellos tienen, pero no, No lo han no tan... aplicado todavía. Exacto, sí, yo le pondría 1 a todas esas. Sí, Sí. Entonces, con respecto a la siguiente, que dice, si Agrocampo utiliza maquinaria y emite exceso CO2, entonces la solución debería implementar maquinaria y tecnología que reemplace o automatice los procesos de transformación de materia. Estamos resolviendo esa necesidad. Yo digo que un 1. Un 1, sí, es que digamos, respecto a, es que no sé. re- Dime. o sea, respecto a Dime. a lo mismo, respecto a la problemática o al tema para la solución del problema, pues no sé en qué, pero para la seguridad alimentaria, cambiar las máquinas, en qué aporte, sí es para la compañía un aporte, pero para la problemática planteada no creo que influya Yo digo, demasiado. yo digo que con el uso de la maquinaria, obviamente aumenta la productividad de Agrocampo, pero el costo lo que veo yo. Pero Y digamos, como tal, estamos solucionando esto del cambio climático y la seguridad alimentaria con esto. Yo ¿O es digo reemplazo de la yo digo que le producción? podríamos poner 2 a la primera parte, porque sí satisfaceríamos la necesidad del cliente, pero en la es segunda correcto. parte, donde sí es realizable, no considero tanto No, también porque son maquinarias demasiado costosas. Entonces yo creo que podríamos costoso. poner 2 y 0. 2 acá en esto Por el, por y el 0 en las presupuesto. demás. Sí, Sí, así es. Agregamos acá 0, pero si es clara y precisa y sencilla o no. Sí, claro.
Entonces sería así, ¿sí? Y ya con la última que dice que Agrocampo hace uso de energía eléctrica en sus procesos productivos, la solución debería tener paneles solares que ayuden a la producción de energía sana. Estamos resolviendo esa necesidad del cliente. Digamos, con la Digamos que implementación de planes. Dime. ahí hay dos implementaciones. Una que creo que es la que pusimos en las locaciones de Agrocampo, la implementación de paneles solares. Entonces, pues esa, digamos que es una necesidad del cliente, pero en cuanto al cambio climático no aporta mucho. Y la otra es implementar ese tipo de sistemas en las fincas, en el campo, pero eso ya lo están haciendo. Ellos venden paneles solares y todo ese tipo de cosas. Ok, Entonces yo entonces diría esto que no solucionaría. ¿Cero? ¿Sería un cero o un qué? yo creo que un 0. Sí, un 0. Ok. Eh, ¿Es ejecutable y realizable? Contamos pues con los recursos, la tecnología para hacerlo. Creo que con la tecnología sí, pero igual que los otros son demasiado costosos. Entonces, no sé, yo le pondría un 1. ¿Está pues en su rango de tiempo para hacerlo? No creo. ¿O qué piensas? Pues creo que una cosa sale de la otra y desde que se tuviera todo el presupuesto, creo que el tiempo sí estaría, pero dado que son cosas demasiado caras y pasaríamos el presupuesto inicial, yo le pondría pues un 0 o un 1 en caso. Así es. ¿Qué piensan los demás? ¿Uno o un cero? Uno, sí, uno. Ok. ¿Es congruente con el alcance del proyecto? No. Bueno, No, estoy cero. 0. ¿Y es precisa, sencilla y clara? Sí. Sí, total. Sí. Listo. Entonces, pues viéndolo de esta forma, nuestras hipótesis como tal, digamos, pues basándonos en estos criterios, veo que acá que la segunda es la que tiene todo en 2, ¿cierto? Sería esa. Así Y no es. sé si me ayuden a ver cuál es la que tiene la otra que tiene mayoría en 2, por favor. Sería la 2 igual. Creo que tendríamos que escoger 3 o una, porque creo que las 3, perdón, 2 o 3, porque las 3 primeras son las que más se relacionan con el lado de tener 2. Sí, podrían ser 3, pero no más de 3. Entonces Ok, serían entonces yo creo que las 3 las 3 primeras, primeras. porque de la cuarta para abajo de las hipótesis que teníamos ya empiezan a tener 1 y pues otros temas. Las 3 primeras son las que tienen más Ok. 2. Entonces, ya con esto, pues ya tener claro que son esas 3 las que vamos a escoger para nuestras hipótesis, ya para hacer nuestro prototipo, ¿sí? Entonces eh, ya con esto, ya para finalizar la reunión, tengan en cuenta estas 3 hipótesis principales y para la próxima reunión les voy a pedir que traigan un bosquejo dibujado que representen esas hipótesis, que tengan características de esas hipótesis y que podría ser una solución a, ¿a qué? Para nuestro reto. ¿Me hago entender? De las Digamos, tres, de las pueden, tres, de las tres primeras estas que están acá. sí, digamos, puedes escoger una y decir como que, oiga, vamos a hacer un,
una semilla de tal forma, ¿sí? Entonces, o un fertilizante de tal forma, o una comida para el ganado de tal forma. Entonces, sí, dibujarlo y para la próxima reunión lo exponen su bosquejo. No tiene que ser algo perfecto, sino pues que sea dibujado, puede ser, sí, debe ser dibujado, no pueden sacarlo de internet o algo. Si me hago entender, entonces sería eso. Dibujado es como un diagrama o Sí, digamos, Literalmente puede ser dibujo. un dibujito, digamos, de un prototipo que ustedes, un bosquejo para el prototipo final, por decirlo así. Ese bosquejo vamos a exponerlo, bueno, cada uno de ustedes los va a exponer, va a decir qué representa ese dibujo y cómo podríamos, qué características tiene que tengan estas hipótesis. Digamos, viendo esas hipótesis, qué características les gustaría que tuviera esa solución para entregarle pues a nuestro cliente, que es Agrocampo, para ayudarles a solucionar ese reto que nos están colocando, ¿sí? Esa problemática que ellos tienen. Listo, perfecto. Enterado. Sí, sí, Boris, ¿entendiste? Luis y perfectamente. Alexander también. Listo, Sí, yo entendí entonces, cómo la Bueno, cosa. ca- cada cada uno hace el dibujito de cada una de las tres o nos no, dividimos. solo es un dibujo Sobre que una ustedes hipótesis. leyendo, digamos, sobre una hipótesis podría ser, digamos, ay, me gustó esta hipótesis, creo que esta hipótesis es la que más aporta a la solución. Entonces, con respecto a esta hipótesis, se me ocurre tal producto o Y para tal, que sí, por como lo, un producto. y para que por lo menos todos no cojamos la misma hipótesis. Por eso es que pregunto un ejemplo, no. No importa, que todos, porque no todos van a llegar con el mismo producto, porque usan, digamos, ustedes allá van a ser como creativos, se van a utilizar esa creatividad que tienen para, crear ese producto innovador que cuenten con estas características que estamos aquí evaluando, con esas hipótesis. Entonces, sí captan como el tipo de bosquejo que estamos buscando. Correcto. Entonces, si llegan y exponen su bosquejo, es Ok. su dibujo. Y ya. Entonces, eso ya sería todo. Y pues, gracias por su tiempo y esperemos que para la próxima reunión nos demoremos menos. Ok, ¿Listo? muchas gracias a todos Ok, también. muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.